Agradecemos a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez la oportunidad de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos con la ayuda de nuestro Padre Celestial presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor, santificado sea su nombre. Amén. En esta hora, Señor, imploramos su Santo Espíritu que sea quien dirija, Señor, esta programación. Amén. Le pedimos una bendición muy especial por esos amigos oyentes que están en sintonía esperando su palabra, Padre Eterno. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén. Amén. Nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial una vez más porque nos da el privilegio de poder entrar a cada uno de sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando en esta hora. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por su fiel sintonía. En esta hora, como siempre lo hacemos a través de estos programas, queremos hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano: cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Hermano John, en los minutos de salud vamos a hablar un poco de lo que es la actitud mental positiva. ¿Qué beneficio tiene estar pensando positivamente? Usar la mente adecuadamente. Y la palabra de Dios, aunque usted no lo crea, amigos oyentes, también nos habla de este asunto. Mateo capítulo 22, versículo 37, poniéndola por delante como siempre, dice: Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí está. Está el secreto, ¿verdad? Mateo capítulo 22, versículo 37. Y todos conocemos, hermano John, las palabras de nuestro Señor Jesús que mencionó en Lucas capítulo 6, versículo 41. ¿Usted lo tiene por ahí? 42. Así mismo es. Dice así el Señor Jesús en esos textos que usted acaba de mencionar: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Vamos a hablar primeramente, hermano John y amigos oyentes, de lo que es hablar bien de los demás. En Proverbios capítulo 17, versículo 9, leemos algo bien interesante que dice: el que encubre sus faltas busca la amistad, el que la divulga aparta al amigo. En otra versión dice, en forma más clara, el que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. ¿Qué podemos decir eso, hermano John? O sea que esta es la otra cara de la moneda, en otras palabras. Estamos hablando de tener una mente positiva. No se trata de consentir el pecado de otros. Por supuesto, Jesús jamás actuó así. Porque muchas personas se amparan también en ese punto, hermano Fran. Y dice, bueno, a mí no me gusta decir las cosas, revelar lo que he visto, pero consienten y acarician el pecado que se está cometiendo a veces en la iglesia. El pecado de los demás y el de uno mismo se habla en privado con la persona o personas afectadas, y así debe quedar en secreto, como lo dice el versículo que usted acabó de mencionar en Proverbios 17:9. A eso hace referencia este texto del libro de Proverbios. O sea que no debemos hacer, no debemos hacer, hermano John, es sacar nada del ojo ajeno en público. Así es. Cuando a nosotros nos pueden sacar una viga del nuestro, debemos practicar el hábito de hablar bien de los demás, amigos oyentes. Demasiado a menudo nos salen con más facilidad las críticas hacia otro que los elogios. Recordamos con frecuencia las palabras que dicen que Jesús acusaba el pecado, pero se nos olvidan las otras que nos dicen que Jesús jamás pronunció una palabra que fuese un peso para una alma apacenturadas. O sea, apesumbrada, o sea, nunca pronunció una palabra de ofensa, en otras palabras, hermano Fran. Eso no lo vemos en la palabra del Señor. Hablar bien de los demás es algo que por desgracia va en contra de la naturaleza inconversa del ser humano.
porque le gusta chismorrear. O sea, la persona que no es convertida, en otras palabras, hermano Frank, le gusta criticar a los demás, le gusta buscar siempre faltas en los demás. Pero nos cuesta mucho ser agradecidos y pronunciar palabras de elogio de forma más o menos constante. No nos gusta ver los atributos de las personas, sino que siempre estamos tal vez pendientes de los defectos del carácter de las demás personas. Por eso, amigos radioyentes, debemos trabajar para que esto sea un hábito en nuestras vidas, porque no lo suele ser en la mayoría de nosotros. El apóstol Pablo nos da un valiosísimo consejo al respecto. Nos da la clave de lo que se llama actitud mental positiva. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén, qué hermosas palabras. Sabemos que cuesta, pero debemos fijarnos lo menos posible en las faltas y errores de los que nos rodean. El pecado es una enfermedad que nos plaga, nos contagia de todo lo malo. Muchas enfermedades necesitan una terapia que incluye el ejercicio de la voluntad. Hermano Frank, tal vez vamos a hablar un poquito más en cuanto a este tema tan importante que hemos empezado a abarcar en el día de hoy, actitud mental positiva, porque hay muchas personas que están viviendo una vida de depresión, tomando calmantes y tomando pastillas. ¿Por qué? Porque sus vidas no son unas vidas que son positivas, o sea, no son unas vidas que están de acuerdo a la voluntad de la palabra del Señor. Bien, hasta aquí los minutos de salud, esperando que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes. Hermano John, vamos a empezar lo que es el tema para hoy, lo que es la marca de la bestia y el 666, parte número 4. Hoy vamos a agregar un punto muy importante que no hemos agregado en esta serie, hermano Fran. Vamos a limitarnos tal vez a hablar un poquito más acerca del 666, que es prácticamente un tema que no se habla mucho en el círculo cristiano en el mundo de hoy, y mucho menos en el círculo exterior. Y citamos nuevamente Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, que nos dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Bien, muy interesante, hermano Fran. Nosotros hemos abundado en cuanto a lo que es el sello de Dios y la marca de la bestia. Nosotros sabemos que el sello de Dios es el sábado, el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios. Y si el sábado es el cuarto mandamiento, lo opuesto, o sea, el falso día de reposo, el domingo, es, por supuesto, la marca de autoridad de la bestia de Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 1, que representa a Roma papal. Todo eso lo hemos estudiado en temas anteriores, pero vamos a empezar, hermano Frank, a citar dos citas que se encuentran, una en el Espejo Católico, que era un periódico que se publicaba en la diócesis de Baltimore, allí cuando estaba el cardenal Gibbons, allí a la cabeza de esa diócesis, por los años 1800 y 1900 a principios. Y también hay otra cita del canciller del cardenal Gibbons. Vamos a empezar con la primera, hermano Fran. ¿Usted la tenía por ahí a la mano? Ok, está bien. La leemos. Dice: la Iglesia Católica, por virtud de su misión divina, cambió el día de sábado al domingo. Así que eso se encuentra en el Espejo Católico, de acuerdo al cardenal Gibbons, que era el editor de ese periódico, del 23 de septiembre de 1893. Y la otra cita, preste mucha atención, hermanos, que la misma Iglesia de Roma, hermano Fran, admite haber cambiado el día de reposo, el verdadero día de reposo del sábado, por el domingo. Esta otra declaración salió el 1 de septiembre de 1923. Dice así: por supuesto que la Iglesia Católica asevera que el cambio del sábado por el domingo fue su obra, y la obra es una marca de su autoridad eclesiástica en asuntos de religión. Interesante declaración, hermano Fran. Usted tenía por ahí un libro que se llama Las dos Babilonias, ¿verdad? Es un libro muy conocido en la literatura inglesa, escrito por Alexander Hislop. Usted quería compartir algo allí en cuanto a ese libro. En ese libro, Las dos Babilonias,
Leemos, el obispo romano Dámaso, por otro lado, duró poco tiempo aficionado como pontífice máximo, ya que el emperador Graciano rechazó el nombramiento en el año 382 y Dámaso murió 2 años más tarde en el año 384. Sin embargo, es necesario hacer notar que esta transferencia del oficio del pontífice Maximus del emperador a un obispo romano resultó ser otra estrategia genial de Satanás para completar lo que ya había iniciado con Constantino. Vamos a ver a continuación los resultados que obtuvo hermano John, y no olvidemos, amigos oyentes, lo que dice Hebreos capítulo 1 y versículo 8, que tenemos un solo sumo pontífice en el cielo, que está a la diestra de nuestro Dios. Que amén. Gloria a Dios. Y también Hebreos capítulo 8 y versículo 1. Cabe la pena aclarar, antes de seguir citando este libro, Las dos Babilonias, por Alejandro Hislop, que las personas que nos están escuchando, si leen inglés, lo pueden todavía obtener a través del internet. Pueden obtener ese libro, un extraordinario libro. Y hermano Fran, me llama mucho la atención porque los Césares de Roma, o sea, la Roma pagana, antes de desmoronarse, como ya lo estudiamos en temas anteriores también, llevaban el título de Pontifex Maximus. Interesante, o sea, sumo pontífices. Había conseguido que el obispo romano, sigue diciendo este autor Alejandro Hislop, en su afán de poder, consintiera en aceptar el puesto vacante de Pontifex Maximus, o sea, sumo sacerdote de los misterios paganos, oficio que, por causa de ir contra de la moral cristiana, el mismo emperador había rechazado. De esta manera, el obispo romano quedaba completamente bajo su control y poder, como todos los demás pontífices anteriores habían estado. Seguimos leyendo ahí ese interesante libro. El obispo romano celosamente se encargó de instrucir el paganismo, introducir el paganismo dentro de la iglesia. Los paganos, por otro lado, empezaron a ser aceptados en la iglesia sin cambiar sus creencias y prácticas. Por eso fue que la iglesia en aquel entonces se corrompió. La fe verdadera que fue dada a los discípulos en aquel entonces por Cristo, y después esa iglesia del primer siglo se fue corrompiendo a través de los años, hermano Frank. Y ante sus ojos, ahora el obispo romano era el legítimo representante de su larga línea de pontífice. Esto se encuentra en Las dos Babilonias por Alejandro Hislop, escrito en el 1916 en la página 252. Interesante, hermano Fran, porque muchas de las medallas que aparecen en Roma de los papas, aquí tenemos nosotros en nuestro poder una foto de la medalla papal de Pío XI, y en la parte del frente está la imagen de Pío XI y dice Pío XI Pontifex Maximus. O sea, hermano Frank, que lo que nosotros estamos diciendo no es mentira. Usted puede entrar al internet, amigos radioyentes, y puede buscar allí, hacer una búsqueda en internet, y puede darse cuenta de que estas medallas son legítimas y que los papas adoptaron ese nombre que llevaban los Césares en aquel entonces. Noten cómo dice esta medalla, dice: como el bendito Pedro ha sido tenido constituido vicario del Hijo de Dios en la tierra, de este modo los pontífices, que son los representantes del mismo jefe de los apóstoles, deberían obtener de nosotros y de nuestro imperio el poder de una supremacía más grande que la clemencia de serenidad imperial terrenal. Hermano Fran, nosotros tenemos por aquí un diccionario de la Real Academia Española, la página 1197, hablando de lo que significa la palabra vicario. Vicario significa que asiste a un superior en sus funciones o lo sustituye. Así que, según el diccionario de la avanzada lengua española, páginas 1197. Bien, la palabra vicarius filii Dei, amigos radioyentes, significa vicario del Hijo de Dios. O sea, ya vimos que la palabra vicario es uno que asiste a un superior en sus funciones o lo sustituye. Para deshacerse de esta evidencia,
Muchos líderes católicos romanos dicen que el Papa nunca ha utilizado el título de Vicarius Filii Dei, pero existe una vasta evidencia histórica que comprueba sin lugar a dudas que el Vaticano ha utilizado este título muchas veces a través de los siglos en la literatura católica romana, en títulos y en rituales. Y vamos a ver un ejemplo, hermano John, de ello, como el venerable vicario del Hijo de Dios y guardián, a quien la divina voluntad eterna le ha sido dado el rango más alto de la Santa Sede. De la Santa Iglesia. Exacto, esto es según el Vaticano Common Poll. Este es el documento que aparece en los archivos de la literatura del Vaticano, referencias al Papa Juan Pablo VI. Así es, amigo radio oyente, fíjese bien que este documento usted lo pueden encontrar todavía en internet. Si usted quiere una referencia en cuanto a esto, nosotros le podemos mandar la referencia. El documento, hablando de el Papa Pablo VI, hermano Frank, dice que el venerable vicario del Hijo de Dios. O sea, las palabras Vicarius Filii Dei todavía siguen llevadas por los papas de Roma. Vamos a ver lo que significa eso, Vicarius Filii Dei. Vicarios es sustituir por o en lugar de. Filit significa hijo y Dei significa Dios. O sea, en otras palabras, Vicarius Filii Dei está queriendo enseñar de que el Papa es el sustituto o toma el lugar del Hijo de Dios. Pero si hacemos una matemática, hermano John, con esos nombres, podemos sacar un número interesante de ahí. Así mismo es, porque esas palabras están en latín. Y si vemos, por ejemplo, la palabra vicarius, la B equivale a 5, la I equivale a 1, la C equivale a 100, la A y la R equivale a 0, porque no tiene significado matemático en el latín. La I equivale a 1 y la U, que es la B pequeña, equivale a 5 y la S es igual a 0. Si sumamos cada una de esas letras, vicario nos da 112. Si vamos a la palabra fili, que es la F equivale a 0, la I equivale a 1, la L equivale a 50, la I equivale a 1 y la I, la otra I, porque es doble I, fili, equivale a 1. Si sumamos el total de esas 5 letras, nos da un total de 53. Y si vamos a la palabra Dei, que es Dios, tiene 3 letras, D, E y la I. La D equivale a 500, la E equivale a 0 y la I equivale a 1. Nos da un total de 501. Si sumamos 112 más 53 y más 501, nos dan exactamente 666. El Concilio Ecuménico de Florencia, desde el año 1438 a 1445, con el Papa Eugenio IV, sección 6 del 6 de junio de 1439, definición del Santo Sínodo Ecuménico de Florencia. Dice: asimismo definimos, el Concilio de Florencia, que la Santa Sede Apostólica y el Romano Pontífice tienen la primacia en el mundo entero, y que el mismo pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro, el príncipe de los apóstoles y el verdadero vicario de Cristo. Increíble. Y que en él él es la cabeza de toda la iglesia, y el padre y el maestro de todos los cristianos, y que el poder completo se le dio en el bienaventurado Pedro por medio de nuestro Señor Jesucristo, para alimentar, regir y gobernar la Iglesia universal, la cual que está contenido en el acta del Concilio Ecuménico y en los sagrados cánones. Esto está en el Concilio de Florencia por Joseph Gill, página 414 y 415. Hermano Fran, antes de continuar, yo no sé si las personas que nos están escuchando en esta hora piensan que lo que nosotros estamos diciendo es un invento. Ustedes todo lo pueden consultar en el internet, pueden hacer una búsqueda. Todo esto está en libros de la Iglesia de Roma, eso no lo podemos negar. Me llama mucho la atención acerca de esa definición que dio el Santo Sínodo
allí en ese concilio ecuménico de Florencia en el año 1439. Quisiera traer a colación 3 o 4 puntos importantes de esa nota que usted acaba de compartir con nuestra querida radioaudiencia. Número 1, hablando del sumo pontífice, o sea, del Papa, dice que tiene la primacía, o sea, la autoridad en el mundo entero, hermano Frank. Y esto es tal y como lo dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 13 dice que después de que la herida es sanada, toda la tierra se iba a maravillar en pos de este poder papal. Sigue diciendo que el sumo pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro. O sea, muchas personas, hermano Frank, piensan de que esto ya es su historia, que esto ya no se aplica para el papado moderno hoy, que esto sí tal vez se aplicaba en los años 1400 o 1500 en la Edad Media. Pero vamos a ver más adelante, presten mucha atención, si todavía la Iglesia romana sigue todavía sosteniendo estas pretensiones. Presten mucha atención. En la Biblia, hermano Fran, no dice ni un solo texto bíblico de que el Papa es el sucesor de Pedro. Cristo no dejó a ninguna persona encargada para que fuese la cabeza de la iglesia. En este caso, Pedro, como se pretende enseñar hoy. Y es muy común, hermano John, perdone que lo interrumpa, escuchar de algunos amigos católicos decir que la iglesia ha cambiado y ha corregido muchos de esos errores, pero todavía hoy en día, lo vamos a ver en los videos, que están vigentes. Exactamente, todavía se sostienen. Y sigue diciendo este artículo de este concilio de Florencia, muy importante, hablando del Papa, dice que es el verdadero vicario de Cristo. Ahí está, vicario Filii Dei. Y dice que es la cabeza de toda la iglesia. Por supuesto, la iglesia mundial. Y el padre y maestro de todos los cristianos. O sea, hermano Frank, que Roma sigue todavía hoy manteniendo esas prerrogativas. Y ya que usted menciona video, pues vamos a ver un audio. Vamos a escuchar un audio, amigos radioyentes, acerca de el Papa Benedicto XVI, cuando llegó a México, ustedes recordarán, y cuando tuvo una misa en el Parque Bicentenario de Silao, en Guanajuato, México. Vamos a ver, amigos radioyentes, cómo fue la bienvenida que le dio el cardenal allí de México al Papa Benedicto. Presten mucha atención, por favor, escuchen este audio. Santo Padre, desde que nos fue notificada la gratísima noticia de que su santidad nos visitaría, hemos orado agradeciendo al Dios de las bondades que nos ha privilegiado, eligiéndonos para tener con nosotros al sucesor del apóstol Pedro, al vicario de Cristo, al pastor de la Iglesia Universal. Su visita es un acontecimiento de gracia. Viene como mensajero de buenas nuevas, a reanimarnos, a invitarnos a conseguir metas superiores de vida cristiana. Ok, hermano Fran, podemos darnos cuenta, no podemos tomar más tiempo para este audio porque el tiempo nos traicionaría. Podemos darnos cuenta de que la Iglesia de Roma todavía sigue albergando esas mismas prerrogativas. Si ustedes notaron, amigos radioyentes, el cardenal se dirigió a Benedicto XVI en aquel entonces, o sea, al Papa Benedicto XVI, y lo llamó Santo Padre número 1, su santidad número 2, y le dijo que era el vicario de Cristo. Imagínense. O sea, hermano Frank, que podemos darnos cuenta que la Iglesia romana no es que esas prerrogativas ya están en la historia o en los anales o en los archivos de la historia de la Edad Media. Eso, ellos siguen todavía llevando esas prerrogativas y todavía la Iglesia de Roma sigue enseñando de que el Papa es el Vicarius Filii Dei. Vamos a oír otro audio, amigos radioyentes, por el Papa Benedicto XVI cuando recibe la bienvenida de este cardenal, y vamos a ver las palabras que él pronunció en ese momento. Presten mucha atención, por favor, amigos radioyentes, presten mucha atención.
Queridos hermanos y hermanas, me complace estar entre ustedes y deseo agradecer vivamente a Monseñor José Guadalupe Martín Rábago, arzobispo de León, sus amables palabras de bienvenida. Saludo al episcopado mexicano, así como a los señores cardenales y demás obispos aquí presentes, en particular a los procedentes de Latinoamérica y el Caribe. Vaya también mi saludo caluroso a las autoridades que nos acompañan, así como a todos los que se han congregado para participar en esta Santa Misa, presidida por el sucesor de Pedro. Ahí está claro, hermano Fran, las noticias no nos dejan mentir. Claramente el Papa Benedicto XVI está reconociendo de que él es el sucesor de Pedro. Volvemos y hacemos mención al Concilio de Florencia. Todo lo que apareció en ese artículo o todos los, vamos a decir, las resoluciones que se llevaron y que tomaron vigor en ese concilio están vigentes hasta la fecha en el día de hoy, hermano Frank. Pero vamos a seguir escuchando otro audio más, porque muchas personas piensan, bueno, tal vez fue con Benedicto XVI, ya no se aplica al Papa Francisco, porque el Papa Francisco es una persona muy diferente, es una persona que tiene mucho carisma, es una persona muy humilde y por lo tanto yo no creo que él acepte esas prerrogativas. Pero vamos a escuchar un audio, preste mucha atención. Este es un audio cuando le dieron la bienvenida al Papa Francisco cuando llegó al Paraguay, por supuesto el cardenal de la ciudad de Paraguay. Escuchen bien, por favor. Te damos nuestra más cordial bienvenida como mensajero de la paz y la alegría, y también por darnos la caricia de Dios. En este recinto están representados los aproximadamente 1.600 instituciones, asociaciones, gremios, sindicatos, trabajadores de la cultura, de la educación, del deporte, de la iglesia, intelectuales, académicos, organizaciones no gubernamentales, así como grupos indígenas y campesinos, entre otros, provenientes de todo el territorio de la República del Paraguay. El tejido social de la nación paraguaya se encuentra representado en su rica diversidad en este encuentro. Su santidad nos recuerda en su exhortación apostólica, el Evangelio de la Alegría, que la diversidad es bella cuando acepta entrar constantemente en un proceso de reconciliación hasta sellar una especie de pacto cultural que haga emerger una diversidad reconciliada. Hace 27 años, en ocasión de la visita de San Juan Pablo II, el entramado social del Paraguay no llegaba al 10% de los grupos organizados que hoy se reúnen con usted. Esto indica, querido Santo Padre, que después del largo periodo del régimen autoritario que debilitó a niveles extremos el tejido social y moral de la nación, la sociedad paraguaya, en un ambiente de amplias libertades públicas, posibilitó que los ciudadanos se organizaran para el logro de sus objetivos comunes a sus intereses. El siguiente y necesario paso es que todos los sectores representados aquí en este histórico día, en presencia del Vicario de Cristo y pastor de la Iglesia Universal, tomemos conciencia de la necesidad de trazar objetivos comunes para toda la nación. Hermano Frank, claramente podemos darnos cuenta que las mismas palabras que se pronunciaran en México cuando le dieron la bienvenida a Benedicto XVI, este cardenal paraguayo pronunció las mismas 3 palabras dirigiéndose al Papa Francisco: su santidad, Santo Padre y Vicario de Cristo. Así que podemos darnos cuenta, amigos radioyentes, que hoy por hoy la Iglesia Romana sigue albergando las mismas prerrogativas que ha albergado siempre desde el mismo comienzo de su historia,
cuando adoptó, ¿qué cosa? El título que le correspondía o que llevaban los Césares de Roma, Pontifex Maximus, o sea, el sumo pontífice, y posteriormente llegó a adoptar el título de Vicarius Filii Dei. Hermano Fran, vamos a hablar un poco acerca del Papa Emérito Benedicto XVI. El Papa Emérito o Pontífice Emérito, también denominado como Obispo Emérito de Roma, es el título que designa a aquel sumo pontífice de la Iglesia Católica Romana que por libre o espontánea voluntad decide renunciar al ministerio papal. Y acordémonos, amigos oyentes, que en febrero de 2013 se anunció que sería utilizado por Benedicto XVI tras su renuncia al pontificado. El término emérito hace referencia a todo aquel que se ha retirado de un empleo o cargo y continúa, escuchen bien, ejerciendo y disfruta algún premio de compensación como reconocimiento de sus méritos. En este caso, un papa que renuncia. La renuncia de Benedicto XVI se hizo efectiva formalmente el 28 de febrero del 2013. Y en esa oportunidad, al despedirse de los cardenales en su último día como pontífice, ofreció a su sucesor incondicional obediencia. Tratemos de a colación un punto importante, hermano John. Si el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, esto significa que hay dos papas vicario en lugar de uno. El Papa Francisco y el Papa Benedicto XVI, ya que este último todavía está vivo, ¿no? Así mismo es, o sea, hay dos vicarios entonces, hermanos radioyentes. ¿Cuántos vicarios hay en esta tierra? Hay dos, porque está el Papa Benedicto XVI, que es el Papa Emérito, y está el Papa Francisco. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos radioyentes? ¿Qué dice la palabra del Señor? Noten lo que dice el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, y el versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo sumo pontífice, hermano Frank, en el reino de los cielos. Ese sumo pontífice es Cristo Jesús. Y Hebreos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es esto, que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la derecha del trono de la majestad del cielo, Cristo Jesús, nuestro único sumo pontífice, hermano John. Amén. Haciendo referencia a Apocalipsis 13, hermano Fran, hablando de este poder papal, decía que iba a abrir su boca en blasfemias contra Dios. Y una blasfemia es tomarse las prerrogativas que le pertenecen solamente a Dios. Y solamente, hermano Fran, hay un poder en esta tierra. Hay una iglesia en toda esta tierra que ha tomado o que se ha tomado esas prerrogativas que le corresponden solamente a Dios. Y ese poder es Roma papal. Lamentablemente tenemos que decir esto, amigos radioyentes, sin ofender a nadie. Simplemente estamos descubriendo las artimañas de Satanás. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente nos dice que solamente hay un sumo pontífice, solamente hay un intercesor, solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, que es Cristo hombre. Y un santo Padre que es nuestro Dios, ¿no? Así es. Vicario de Cristo, vamos a hablar un poquito de eso, hermano John. Vicario de Cristo, título que se utiliza casi exclusivamente del obispo de Roma como sucesor de Pedro, y por lo tanto el que está en la iglesia que toma el lugar de Cristo, pero que es usado también de los obispos en general e incluso de los sacerdotes. Interesante, en latín Vicarius Christi, ¿verdad? Adelante, hermano Fran. Primero utilizado por el sínodo romano en el año 495 después de Cristo para referirse al Papa Gelasiano, con más frecuencia en el uso de la curia romana para referirse al obispo de Roma durante el pontificado del Papa Eugenio III en el año 1145 hasta 1153. Exactamente, el Papa Inocencio III, como usted acaba de mencionar, de 1198 a 1216, afirmó explícitamente que el Papa es el vicario de Cristo. O sea que esto viene, hermano Fran, desde muchos siglos atrás.
y todavía sigue sosteniéndose en la iglesia de Roma, como lo acabamos de escuchar en estos dos audios por dos diferentes papas. Definido más tarde en el Concilio de Florencia, lo acabamos de mencionar también, en el Decreto para los griegos 1439 y en el Concilio Vaticano I, en el Consejo de Pastor Aeternus 1870, o sea, el pastor eterno, refiriéndose al Papa. En el Concilio Vaticano II también fue confirmado en el Lumen Gentium número 27, llama a los obispos en general vicarios y legados de Cristo. Todos los obispos son vicarios de Cristo para sus iglesias locales en sus funciones ministeriales como sacerdote, profeta y rey, como el Papa lo es para la Iglesia Universal. O sea que todos los obispos y sacerdotes son vicarios, hermano Frank. Interesante. El título denota aún más el ejercicio de su autoridad en la iglesia, no por la delegación de cualquier otra persona, sino de Cristo mismo. Esto se encuentra en el Diccionario Católico por Peter M. J. Stravinskas, editor, publicado por nuestro Our Sunday Visitor, o sea, el visitante del domingo, en 1993, y la página 484 y página 485. Y recordemos que en la ciudad de Roma se encuentran varios obeliscos que fueron traídos del antiguo Egipto a Roma, en medio de la famosa Plaza de San Pedro en el Vaticano se erigió un monumental obelisco que mide 25 metros de alto y unos 327 toneladas de peso. Un bloque pétreo de inscripción. En 1586, el Papa Sixto V decidió colocarlo frente a la Basílica de San Pedro, según la Wikipedia, el obelisco de Roma. Así es, la Catedral de San Juan de Letrán, amigos radioyentes, que es una de las catedrales más famosas de Roma, ocupa un lugar destacado en la profecía bíblica, ya que tiene la función de cátedra, o sea, trono del obispo de Roma. Es la iglesia madre más antigua de la cristiandad y fue, de hecho, antiguamente el palacio del emperador, legado al Papa cuando Constantino dejó vacante Roma para mudarse a Constantinopla, allá en Turquía, dejando al obispo de Roma para que llenase el vacío, o sea, la vacante que había dejado Constantino. Esto se menciona tanto en la donación de Constantino al obispo de Roma y también en el libro de Apocalipsis. Usted tenía por ahí la cita, hermano Frank. Sí, Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Dice, y la bestia, o sea, Roma papal, que vi era semejante a un leopardo, o sea, Grecia, y sus pies como de oso, Medo-Persia, y su boca como boca de león, Babilonia. Y el dragón, Roma pagana, o Satanás, le dio al papado su poder y su trono, o sea, la Catedral de San Juan de Letrán, y grande autoridad. Increíble, amigos radioyentes, cómo se cumplió la palabra al pie de la letra. La profecía bíblica, hermano Fran, nosotros nos podemos equivocar, pero la palabra de Dios no se puede equivocar. Amén. El trono en el ábside de la Catedral de San Juan de Letrán, antiguamente el palacio del emperador Constantino el Grande, ahora la cátedra oficial del obispo de Roma. San Juan de Letrán se encuentra en una de las 7 colinas de Roma, hermano Frank. Pregunta, ¿por qué es el romano pontífice llamado cabeza visible de la iglesia y el vicario de Cristo en la tierra, hermano John? Interesante, vamos a responder esa pregunta porque eso es extraído de un catecismo de la Iglesia Católica, por supuesto. Respuesta, el romano pontífice es llamado la cabeza visible de la Iglesia y el vicario de Cristo en la tierra, ya que siendo que una sociedad visible necesita una cabeza visible, Jesucristo hizo a Pedro. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermano Fran? Si alguna persona encuentra el versículo, que nos llame o nos escriba. Jesucristo hizo a Pedro, dice este catecismo, y a cada sucesor de él hasta el fin del mundo, la cabeza visible y el vicegerente de su propio poder. Catecismo de Nueva York, página 98. No hay un solo texto bíblico, hermano Frank, que pruebe de que Pedro o los discípulos de Cristo fueron nombrados
como cabeza de la iglesia. Y según la Enciclopedia Católica del 1903, en el volumen 15, en la página 403, nos dice vicario de Cristo, o sea, Latin Vicarius Christi, un título del Papa, lo que implica su primado supremo y universal, tanto en la honra y de la jurisdicción sobre la Iglesia de Cristo. El título vicario de Dios, usado por el Papa Nicolás III, se emplea como un equivalente del vicario de Cristo, según la Enciclopedia Católica. No la palabra de Dios, hermano John. Así mismo es. Quisiera volver a referir, hermano Fran, las palabras contenidas en el libro de Apocalipsis para las personas que nos están escuchando en esta hora y están escuchando este mensaje. Apocalipsis capítulo 13, presten mucha atención. Versículo 3 dice así: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, o sea, los moradores de la tierra, hermano Fran, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, hermano Fran, que la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios decía con anticipación de que este poder papal iba a obtener la supremacía a nivel mundial, iba a obtener también la adoración y la admiración del mundo entero, como usted lo acaba de citar en esa enciclopedia católica, el volumen 15, la página 403, donde habla del vicario de Cristo, supuestamente el Papa, y se le ha dado la jurisdicción y es el supremo y pastor universal. Es interesante, hermano Frank, los capítulos del Apocalipsis que presentan el conflicto final, amigos radioyentes, que habrá en este mundo, nos muestran que se tratará de la adoración falsa contra la adoración verdadera, la autoridad humana contra la autoridad divina, adoración al Dios Sol con su día del sol, o sea, el domingo, versus la adoración al Dios Creador con su día del Creador, o sea, el sábado. Santo Domingo fue una primera ciudad fundada por los católicos en 1498, al llegar al Nuevo Mundo. En ella fue establecida la primera universidad de América por la bula papal en 1538. Hermano Fran, muchos dominicanos que tal vez nos están escuchando en esta hora no saben por qué Santo Domingo lleva ese nombre, ¿verdad? Que es la capital de República Dominicana. De esa manera, Roma consagró a Latinoamérica desde un inicio al sol. Pero sabemos que no existe un domingo o Santo Domingo, sino un santo sábado, según la palabra de Dios, hermano John. Amén, gloria al Señor. Usted tenía los versículos por ahí para compartir. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3 nos dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. O sea que el sábado, hermano Fran, fue creado desde el mismo comienzo de la creación de este mundo. Y dice la palabra de Éxodo, el capítulo 20, hablando de ese cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es la santificación del verdadero día de reposo, o sea, el sábado. En los versículos del 8 hasta el 11 nos dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo, o sea, para hacerlo santo. Eso es lo que significa santificar, hacer santo algo. Sé que no hay un tal Santo Domingo, es un santo sábado, amigo radioyente. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Fíjense bien, amigo radioyente, esto es un día para Jehová, no es para una iglesia en particular, es para Jehová. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, o sea, él es el creador, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó, o sea, lo hizo santo. Hermano Fran, lo que la Biblia nos está diciendo claramente, de que hay un solo día en la Biblia reconocido por la palabra de Dios que es santo, y ese día es el sábado. Y agregamos con Isaías capítulo 58, versículo 13, que nos dice: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo,
y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Amén, así es. Qué hermosas palabras. Así que la Biblia dice claramente que el sábado es el día santo de Jehová. Bien, muy interesante, hermano Fran. Vamos entonces a entrar a hablar un poco acerca del famoso Día del Sol. Vamos a citar un libro que nosotros tenemos por acá que se llama El paganismo en nuestro cristianismo, escrito por Arthur Weigall. En la página 145 dice: aún mucho antes de la era cristiana, el primer día de la semana o domingo era un día de festividad solar consagrado a Mitra. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? O sea que ese Mitra, que era el dios Tamuz o Baal para los hebreos, ¿verdad? Era el mismo dios que era el dios Sol, adorado por todas esas naciones paganas del antiguo. Vamos a buscar en la palabra de Dios, a indagar un poquito, a ver dónde sacamos esta palabra de Mitra, hermano John. Génesis capítulo 10, versículos 6 y 8 nos dice: los hijos de Can, Cus, Misraín, Fud y Canaán, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Así que muy interesante, aquí sale a colación Nimrod. Vamos a ver quién fue Nimrod, de acuerdo a Génesis capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice: este fue vigoroso, o sea Nimrod, cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel. Escuchen bien, hermanos, amigos radioyentes, ¿quién fue el que edificó a Babel o el reino de Babel? Nimrod, por supuesto. También Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinat. Nimrod edifica a Babel, hermano Frank. De allí nace Babilonia. El reino babilónico, que nosotros sabemos significa confusión. Y que debemos mencionar, hermano John, que Nimrod se le conoció con otros nombres tales como Moloch, Baal, Dagón, Júpiter, Apolo y Mitra. Ahí sale Mitra. Y Apolo también. Vale la pena mencionar, hermano Frank, que la estatua de Apolo, con un disco solar sobre su cabeza, se encuentra dentro de la Basílica de San Pedro en Roma. Muchos hoy creen que es la imagen de Pedro, pero en realidad es la imagen del dios Sol, Apolo. Posteriormente, el mitraísmo fue influenciando por la astrología babilónica y el culto frigio en Asia Menor. Su culto pasó de Asia al mundo occidental por medio de las conquistas de Alejandro el Grande. Esto se encuentra en la Enciclopedia Católica, volumen 10, sección Mitraísmo, hermano Frank. Mitra era un dios conocido en la antigüedad, principalmente en Persia e India. Mitra era el dios de la luz solar, de origen persa, que pasó a formar parte del Imperio Romano. Se conservan diversas esculturas, en su mayor parte en el siglo III, del siglo III, mejor dicho. Esto está en la enciclopedia wikipedia.com. Mitra fue adorado particularmente por los soldados romanos, o sea, el dios Sol. Y donde quiera que fueron a través del imperio, extendieron el mitraísmo, o sea, los soldados romanos. El emperador Antonino Pío, en el 138 al 161 después de Cristo, mediante un decreto oficial, otorgó a Mitra el título de Sol Dominus Imperil Romani, o sea, el Sol, el señor del imperio romano. También erigió un templo a Mitra en el pueblo de Ostai, un puerto marítimo ubicado a unas millas de la ciudad de Roma. ¿Qué más podemos agregar, hermano Frank? Bueno, Mitra también fue adorado en el Imperio Romano bajo el nombre del Sol Invictus. Invictus, el Sol Invencible. Y también se le conoció como Dominus, o el Señor. Un día sagrado fue denominado como Dies Dominus, o sea, Día del Señor. Que ese fue el día que proclamó Juan Pablo II a todo el mundo, y eso lo estudiamos en temas anteriores. De ahí que la palabra domingo proviene de Dominus,
nombre pagano de Mitra que significa el Señor. Interesante, hermanos radioyentes, están prestando atención todo esto que nosotros estamos diciendo. La frase en latín dies dominis, usada en el catolicismo para referirse al domingo, significa día del Señor Mitra y corresponde al primero y octavo día de la semana. La palabra en inglés para domingo es Sunday, que se traduce como día del sol, en referencia al dies solis, o primer día de la semana planetaria, hermano Fran. Podemos darnos cuenta de que Satanás fue introduciendo este día pagano del sol en el cristianismo, cuando el cristianismo se fue paganizando o fue apostatando de la verdad. Inclusive en el antiguo Israel, hermano John, porque hay una oculta adoración al sol por medio del pueblo de Israel. Y si vamos a la palabra de Dios podemos encontrar eso. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos 1 al 3, leemos lo siguiente. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén. 55 años, el nombre de su padre fue Etziba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Versículo 3. Porque volvió a edificar los lugares altos de que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a Baal. Baal era el dios sol, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Y no solo este rey, hermano Fran, sino todo el pueblo de Israel. Por falta de tiempo no vamos a leer los textos bíblicos, pero ustedes pueden leer Segunda de Reyes 23:11 y Ezequiel capítulo 6, versículo 4, donde todo el pueblo de Israel, el pueblo que Dios había elegido, hermano Fran, llegó a adorar al dios Baal, o sea, a Mitra para los romanos, o sea, el dios sol. Pero vamos a hablar un poco acerca del domingo entra en la iglesia cristiana, porque muchas personas no saben, guardan el domingo, pero no saben que el domingo no está aprobado por la palabra de Dios, sino que fue un día que fue introducido por el paganismo babilónico y posteriormente aceptado por la iglesia cristiana. A medida que transcurrió el tiempo, una ola de paganismo anegó a la iglesia cristiana, y como era de esperarse, se introdujeron algunos aspectos al culto de Mitra. Se cree que Mitra pasó a ser adorado de manera sutil y menos objetable. A Cristo se le llamó el sol de justicia, representado con un halo solar sobre su cabeza, como aparece en muchos cuadros, hermano Fran. El famoso cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Que muchas personas tienen en sus hogares. Si usted nota ese cuadro, amigos radioyentes, sobre la cabeza es un halo solar. Interesante. Al día del nacimiento de Mitra se le conoció, o sea, el 25 de diciembre se le llamó Navidad. Solo después que estos elementos fueron introducidos en el cristianismo y la figura de Mitra se fue desvaneciendo en la historia a medida que la iglesia cristiana se iba paganizando. O sea, hermano Frank, que el lugar de Jesús, de María y de sus santos fue reemplazado por Mitra, en otras palabras. El mitraísmo, al igual que todas las religiones paganas que se derivaron de Babilonia, era una tergiversación del culto a Dios, al Dios verdadero. Una de sus falsedades era que, mientras Cristo se proclamó Señor del sábado, según Marcos capítulo 2, versículo 28 y Mateo capítulo 12, versículo 8, Mitra era adorado el domingo o así llamado Día del Señor. ¿Quién hizo el cambio, hermanos radioyentes? Vamos a citar la Enciclopedia Católica, volumen 10, página sección mitraísmo. Dice: la Iglesia Católica, por más de 1000 años antes de la existencia de un protestante, por virtud de su misión divina, cambió el día de sábado por el domingo. Ahí podemos darnos cuenta, hermano Fran, que la misma Iglesia romana está reconociendo de que ella fue la que introdujo el culto pagano del día del sol, que es el domingo, que no tiene ni una sola base bíblica. Exactamente, no existe fundamento bíblico para tal cambio. El primer día de la semana es mencionado solo 8 veces en el Nuevo Testamento.
5 textos se refieren a la resurrección de Cristo, según Mateo capítulo 28, versículo 1, Marcos capítulo 16, versículo 2 y 9, Lucas capítulo 24, versículo 1, Juan capítulo 20, versículo 1. Ninguno de ellos enseña que el primer día de la semana debía guardarse en recordación de la muerte y resurrección de Cristo. El rito de la Cena del Señor recuerda y anuncia su muerte, según 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, mientras que el bautismo recuerda su resurrección, según Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. Muy interesante. No, o sea que no hay tal texto bíblico que enseñe de que nosotros guardamos o el domingo, debemos guardar el domingo en honor a la resurrección de Cristo. No existe en la palabra de Dios, amigos radioyentes. En Juan capítulo 20, versículo 19, usted lo puede leer, se menciona que los discípulos se encontraban reunidos en la noche del primer día de la semana, pero no estaban reunidos conmemorando la resurrección de Cristo, por supuesto, pues estaban allí reunidos por miedo a los líderes judíos y a excepción de Juan. De acuerdo a Juan 28, hermano Frank, todavía los discípulos dudaban que Cristo había resucitado. O sea que ellos no sabían a esta altura que Cristo ya había resucitado. Ustedes pueden verlo en Mateo 28, 17, Marcos 16, del 9 al 14, Lucas 24, del 9 al 12, del 21 al 27 y del 36 al 46, y Juan 20, 24 y 29. Entonces hacemos una pregunta, hermano John. ¿Autoriza a Dios cambiar su ley? Bueno, si vamos a Salmos 111, versículos 7 y 8, nos dice: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Gloria a Dios. ¿Qué significa la palabra eternamente y para siempre, hermano John? Por toda la eternidad. Hecho en verdad y en rectitud. O sea que ninguno de esos mandamientos podía ser alterado, hermano Fran, pero hubo un poder en esta tierra que se levantó, que se levantaría y que hizo ese cambio que atentó contra la ley de Dios. Bueno, Daniel capítulo 7, versículo 25 nos dice: y habrá palabra contra el Altísimo, o sea, el cuerno pequeño que representa al papado, y a los santos el Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley. Eso se está cumpliendo ya desde hace mucho tiempo, hermano John. Así mismo es. Tenemos un diccionario por aquí, un catecismo, el Catecismo del Converso Católico, escrito por el reverendo Peter Heirsman, la página 50, y dice así: pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta: el día de descanso o reposo es el sábado. Pregunta: ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta: observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de Laodicea, año 336 después de Cristo, transfirió la solemnidad del sábado por el domingo, hermano Frank. Repetimos la cita que mencionaba del libro El Espejo Católico de septiembre de 1893, hermano John, que dice: la Iglesia Católica por más de 1000 años antes de la existencia de un protestante, por virtud de su misión divina, cambió el día sábado a domingo, según el Catholic Mirror, el Espejo Católico de 1893. Muy importante, hermano Fran, pero vamos a dejarlo ahí porque el tiempo se nos ha ido de la mano. ¿Por qué? Porque se predice en la Biblia una futura restauración de este mandamiento, y quizás vamos a hablar esto en programas posteriores. Amigos radioyentes, ¿a quién honrarás tú? ¿A quién adorarás tú en el tiempo del fin? ¿Adorarás a Dios, al verdadero Dios, al creador de los cielos y la tierra, honrándolo y guardando su verdadero día de reposo, el sábado de Jehová? ¿O honrarás una institución humana, una institución que se ha encargado de cambiar la ley moral de Dios, que ha atentado contra la ley de Dios, introduciendo un falso día de reposo que es el domingo, o sea, el día del sol, la marca de la bestia? ¿Qué elegirás tú en este tiempo del fin cuando esa prueba llegue? ¿Qué decisión tomarás? ¿Estarás de parte de Dios y su justicia o estarás de parte de la apostasía y la rebelión? La decisión es tuya. Las
las evidencias han sido presentadas, hermano Frank, a través de este programa. Nuestros amigos radioyentes no tienen excusa de hoy en adelante, porque en el día del juicio le darán cuenta a Dios por haber tal vez rechazado la verdad. Pero el tiempo de oportunidad es ahora, amigos radioyentes. En la puerta de la misericordia está abierta. Hacemos un llamado, hermano Frank. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice el Señor Jesús en su palabra: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigos radioyentes, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.